No se olvide que Dios nos ha invitado explícitamente a adorar y a orar en el Espíritu. Porque la Escritura dice en Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no dice que adorarán al Padre con el cuerpo, aunque hay que adorar con el cuerpo. No dice que adorarán al Padre con el alma, aunque hay que adorar y orar con el alma. Dice que le adoraremos con el Espíritu. Entonces yo tengo que entender que Dios me está invitando hacia lo del Espíritu, aunque sea muy desconocido para nosotros. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Dile a la persona que tienes al lado, no tengas miedo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Dígale. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Dice la Escritura que nosotros no hemos recibido espíritu de temor para andar esclavizados. No, hemos recibido un espíritu de dominio propio. ¿Me está escuchando? Hemos recibido un espíritu que nos da valentía. Dile a la persona que tiene al lado, no tengas miedo de hacer que tu espíritu arda en la presencia del Señor. Esto es tremendo. Mire, estoy hablando misterios en esta mañana. Porque todo lo del Espíritu son misterios. Pero gracias por el don de Dios que nos permite tener por lo menos una revelación inicial de lo que Él nos está proponiendo. Pero esto requiere esfuerzo. Porque la oración comienza con un trabajo. Y eso no nos gusta. La oración debe convertirse en un hábito diario. Y eso menos nos gusta. Pero también la oración debe llevarnos a un deleite y disfrutar de la presencia manifiesta de Dios. Me voy a adelantar un poco, ese es el fin de la oración. Es el propósito, estar con Dios, ya lo hemos dicho. Pero descubrirlo como es. No ser religioso, sino que nosotros nos pase, cuando es la voluntad de Dios que nos pase algo, hermano, que tengamos algo que decir. ¿Me está escuchando? Que cuando tú ores te levantes de ahí sabiendo que Dios te dijo algo. Ahora vamos a establecer una verdad. Dios quiere que usted le adore y eso incluye que usted ore. Dios quiere que usted le adore en espíritu y quiere que también usted ore con su espíritu. Usted lo recibe en esta mañana. Usted ya me está viendo, lo recibe, lo entiende, lo cree. Una pregunta más, ¿lo obedece? Vamos a avanzar. Quizás otra palabra que pueda ayudar para explicar un momento cuando mi espíritu ora es la palabra éxtasis. Diga éxtasis. Diga fuerte, diga éxtasis. Cuando ora mi espíritu, escuchen lo que voy a decir porque no quiero que se me confunda. Cuando usted ora con el Espíritu, puede haber una señal. Puede haber un éxtasis espiritual. Ay, Dios mío, esto no me está gustando, pastor. ¿Qué es eso de un éxtasis? El éxtasis que solo puede producir la respuesta de un ser, de todo mi ser, a la presencia del Dios vivo ardiendo delante de mí. Usted se imagina la presencia del Dios vivo delante de usted. Dios mío, ni siquiera hay un amén partido por la mitad. Padre, estoy así como, ¿qué me está diciendo este hombre? Puntualizo dos cosas para que no se me bloquee ahí. Voy a avanzar. No estoy afirmando que usted debe entrar siempre en un éxtasis para orar con el Espíritu. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que bíblicamente hablando, escuche, muchas personas experimentaron un éxtasis cuando Dios los visitó. ¿Cuántos quieren que Dios le visite? ¿Cuántos quieren que Dios le visite? Wow, no les veo muy animados, pero ahí vamos. Y eso es lo que pasaba en el lugar santísimo. Dios descendía y hablaba con Moisés y con los sumos sacerdotes que le prosiguieron. Escuche, y si Dios es espíritu, esto nos dice que cuando
que con lo único que yo puedo tener una afinidad sustancial con Dios, escuche esto está poderoso. Con lo único que yo puedo tener una afinidad sustancial con Dios es con mi espíritu. Dije que es con el espíritu, porque Dios es, dígalo fuerte, Dios es espíritu. Todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo deben ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ya sabemos, porque lo hemos visto en los videos anteriores y en las predicaciones anteriores, en el estudio, qué hacer con nuestra carne, o por lo menos ya nos lo dijeron, qué hacer con nuestra alma. Ahora, es necesario, para que mi espíritu tenga libertad de adorar y orar, es necesario que mi espíritu se conecte con Dios. Por eso es que decimos que en el espíritu está la comunión. Dije que en el espíritu está la comunión. Tú tienes comunión con Dios, es con tu espíritu. Aunque todo lo demás también debe rendirse a la presencia del Señor, porque es todo tu ser. Dile eso a la persona que tiene al lado, dile, es todo tu ser. Entonces es muy fácil orar con el cuerpo, porque ya sabes que lo que tienes es que tirarlo ahí y decir, vamos a orar. Y es una lucha. Ya sabes que cuando oras con el alma es otra lucha, porque están tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad ahí lidiando contigo. Dios está tratando de convertir tu alma, mientras que está tratando de erradicar tu carnalidad. Pero cuando Dios te llama en tu espíritu, es porque te va a hablar. Cuando Dios te visita, es porque te va a hablar. Dios mío, yo quiero que Dios me hable. No, hay muchas personas aquí que quieren que Dios le hable. Usted quiere que Dios le hable y tiene que llegar a orar con el espíritu. Le voy a poner un ejemplo, porque hay muchos. Primera de Samuel 10, del 9 al 11. ¿Sabe qué dice? Saúl, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Eso tiene que ver con el alma. Trató con su alma. ¿Me está escuchando? Y ese mismo día se cumplieron todas las señales que le había profetizado Samuel. En efecto, dice esta versión, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Escuche esto. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. ¿Con qué vino el Espíritu de Dios? ¿Con qué vino? Con poder. Quien cayó en un trance profético, dice esta versión, un éxtasis junto con ellos. Los que desde antes lo conocían a Saúl, al verlo profetizando junto a los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Kis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? ¿Me estás escuchando? Un profeta le presta su boca a Dios. Dije que un profeta le presta su boca a Dios. Pero un profeta no puede hablar si primero Dios no le habla primero. Y cuando Dios te habla, le habla a tu espíritu, porque Él es espíritu. Aunque Él puede comunicarse con nosotros de la manera que quiera, pero yo ahora estoy hablando del espíritu. ¿Qué es lo que hace el resto de tu ser, lo visible? La carne y el alma entran en un éxtasis. ¿Esto siempre es así? No, pero a Saúl le pasó. Ese es el punto. Éxtasis, estado de la persona que siente, escuche esto, un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede ni pensar ni sentir nada más. Éxtasis. Diga conmigo, éxtasis. Otro ejemplo, Pablo, del Nuevo Testamento. Hechos 22, del 17 al 21. Me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dice que me sobrevino un éxtasis. ¿Lo entiende ahora? ¿Qué le sobrevino? ¿Qué le sobrevino? Un éxtasis. Y le vi que me decían, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, dice Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y ellos saben cuando yo derramaba sangre, cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, Señor.
y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Perdón, las ropas de los que le mataban, sí. Pero me dijo el Señor, me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Escúcheme, cuando Dios habla, ocurre un éxtasis. Yo no sé, mira, no voy a hacer doctrina con estas cosas, porque aquí mismo muchos de nuestros compañeros pastores les gusta poner una línea y decir esto. Sí, porque también hay otro extremo. Hay gente que piensa que si tú no oras en lengua no estás bautizado por el Espíritu. Y orar en lengua es cuando tu espíritu ora. Dije que orar en lengua es cuando tu espíritu ora. Yo sé que hay mucha gente que no entiende de esto, pero yo no te digo lo que entiendo. Yo te digo que cuando la presencia de Dios te visita, tu espíritu arde. Y tu espíritu ora. Y lo hace con gemidos indecibles. Y ahí están metidas también las lenguas del Espíritu. Denle un aplauso al Señor si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Pablo estaba orando. Pablo estaba sometiendo su carne, sometiendo su espíritu y su alma allí, a la presencia de Dios. Y en un de repente, porque a Dios le encanta que tengamos de repente, y de repente, entró como un viento recio a Hechos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y sobre los creyentes, muchos tuvieron un éxtasis. Tanto que los que estaban afuera decían, estos están locos todos y están ebrios, porque eso es lo que pasa. Un éxtasis es un lugar, es un momento donde tú has cedido el control de la razón. Has cedido el control de las emociones, de tu alma, de tu cuerpo. Y pasa lo que Dios quiere que pase. Pero hoy mismo en la iglesia hay una resistencia al movimiento del Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos. Mire, yo no consigo predicador de la sana doctrina. No consigo un predicador de sana doctrina que no haga referencia a la iglesia primitiva. Siempre vamos allí a lo que eran esos primeros años de la iglesia para tratar de ser como la iglesia primitiva. Pues quiero decirle que la iglesia primitiva era una iglesia que se movía en todos los dones del Espíritu. Y si nosotros queremos ser como la iglesia primitiva, tenemos que aprender a orar con el Espíritu. Denle un aplauso al Señor, ¿se está entendiendo? Si usted no quiere pasar esta frontera, usted orará con el cuerpo y con el alma. Usted sabrá con su razón, sí. Pero quiero que sepa que en la Biblia existe bastante referencia. Mira, hay otros ejemplos que no voy a entrar en ellos porque si no, le puedo hablar de Ezequiel, le puedo hablar de Daniel, le puedo hablar de Juan el Bautista, de Juan, el apóstol Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Hay algo muy especial y muy sobrenatural que ocurre y puede ocurrir cuando estamos orando con el Espíritu. Escuche, voy a seguir. El simbolismo del tabernáculo nos muestra que Dios literalmente descendía entre los querubines que estaban en el arca de la alianza y hablaba cara a cara con Moisés. ¿Usted ha leído esa parte de la Escritura? En los primeros días del tabernáculo eso pasó con muchísima frecuencia. Pero luego, ¿sabes qué pasó? Se convirtió en una cosa, como decía, una vez al año. Ya después que la generación apasionada de Moisés, de Aarón y otros ya no tenían el mismo entendimiento, lo que pasaba casi a diario comenzó a pasar una vez al año. Mire, si usted por lo menos una vez al año no tiene una experiencia sobrenatural con Dios en la oración, usted tiene un problema. Te lo voy a repetir para que quede bien grabado. Si usted por lo menos una vez al año no tiene una experiencia con Dios en la oración, usted tiene un problema. Dios mío, yo creo que no va a venir más a esta iglesia. Pero esto está en la Escritura para que nosotros sepamos de que si no está sucediendo, algo estamos haciendo mal. Porque el Espíritu dice que siempre está dispuesto. Amén.
El Espíritu siempre quiere conectarse con Dios porque Él entiende, el Espíritu sí entiende, no es la razón. El Espíritu sí entiende lo que es ese movimiento, ese río que hay allá arriba en el cielo. El Espíritu sabe y quiere estar allí. Pero nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza almática impiden que la vida del Espíritu pueda desarrollarse. El Dios del cielo visitaba una vez al año a su pueblo. Aleluya. Yo sé que la mayoría de nosotros entendemos la obra de Cristo, sí. Y entendemos el simbolismo. Escúchame esto, miren. El simbolismo de ese tabernáculo nos dice que luego entonces sí, Dios bajaba, el fuego bajaba y hablaba cara a cara con el sacerdote. Pero hay gente que le tiene miedo al compromiso en la oración o lo evita. ¿Y sabes qué es tremendo? Y yo sé que muchos de los que van a escuchar esta parte se van a molestar conmigo si ven el video. Y espero que usted no se moleste mucho, por lo menos. Pero citamos eso que dice Mateo 27, que el velo se rasgó. Ya tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¡Ay, qué rico, qué lindo, qué bello! Sí. Pero a mí no me importaría mucho si esa puerta está cerrada, que era lo que representaba el velo, y se abre. Porque cerrada o abierta, si yo no decido pasar por esa puerta, me es inútil. Lo que quiero decir con todo esto es que decimos, no, la presencia de Dios está en todas partes, y es verdad. La presencia de Dios cubre todo, pero la presencia manifiesta no está en todas partes. Y el verdadero cristiano debe saber que esto no es un cuento, ni es una ciencia ficción, es la vida del Espíritu. Quiere decir que el velo se pudo haber rasgado, pero si yo no entro una vez que está rasgado, de nada me sirve. Es como que tenga la llave de una puerta y tenga acceso a ella, pero si yo no del lugar santo donde ora mi alma, no entro al lugar santísimo, no va a pasar lo que Dios espera que pase en el lugar santísimo. Tú no puedes sacar a Dios de su santidad y traerlo a tu estado almático, mucho menos carnal. Tú y yo tenemos que llegar a donde está Dios. Y Dios es Espíritu y está buscando gente que le adore y le ore en el Espíritu. Den un aplauso al Señor. De hecho, para que usted me entienda, la oración es el medio por el cual podemos experimentar la presencia de Dios. Ese es el fin de la oración. Te lo voy a repetir. La oración es el medio por el cual en la tierra podemos experimentar la presencia de Dios, pero nosotros no oramos como debemos. Ay, sinceridad. Dije que no oramos como debemos. Dios mío, por lo menos tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es el comienzo de lo que Dios va a hacer. Si tú no reconoces tu problema, nunca lo podrás corregir. Es la debilidad del cristiano, la oración, el ayuno. Es la debilidad del cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí de verdad? Que pueden reconocer de verdad que sí, yo no oro como debería, ni ayuno como debería. Entonces, no oramos como debemos, pero entonces literalmente cuando reconocemos que no llevamos la vida de oración comprometida, pero sabemos que tenemos libre acceso por él, porque cuando Cristo expiró, dice que el velo del templo se, dando a entender el Espíritu que ahora estaba libre el camino hacia la presencia de Dios. Pero igual, aunque el velo se haya roto y yo pueda ver el arca, tengo que ir a donde está el arca. Y eso es haciendo que tu espíritu ore. ¡Wow! Yo sé que sí puedo entrar, sí puedo llegar a experimentar la presencia de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. La puerta está abierta, el velo ya no está. Pero no entraré, decimos muchos de nosotros. No entraré. Yo estoy bien así. Conozco a Dios con mi corazón, con mi mente. Le sirvo con mi cuerpo. Pero ¿y orar con el Espíritu cuándo? Mira, voy a explicar este simbolismo en Levítico 16, del 12 al 13. Anota esa cita. Dice la Escritura allí que después, hablando Dios de lo que haría el sumo sacerdote, escuche esto, decía, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Está hablando del altar del incienso, el que está en el lugar santo.
Y escuche, y sus puños llenos de perfume aromático, es decir, de incienso, las cortezas de los árboles que se colocaban junto a las brasas y desprendían un humo perfumado. ¿Lo ven? Eso es el incienso. Y dice que lo llevará detrás del velo. Escuchen lo que dice el versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Para que no qué? Muera. Literalmente el sumo sacerdote una vez al año tenía que tomar el incienso que estaba y el carbón que estaba en el altar del incienso y en el lugar santo, y tomaba algo que era como un inciensario que debía mover. ¿Usted lo ha visto? En ciertos ritos católicos se usa todavía. ¿Usted ve al sacerdote que camina con el inciensario y está echando humo? ¡Aló! Eso viene de aquí. ¿Y sabe qué hacía el sumo sacerdote? Antes de entrar a la presencia de Dios, incienso. Diga incienso. Símbolo de la oración. Antes de entrar a la presencia de Dios, tenía que meter su mano por el velo. ¿Lo ve? Entre las cortinas. Metía su mano así y dele que dele. Así. Y aquel lugar con el arca se llenaba de ¿qué? De humo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a los sacerdotes de ese tiempo? Decirle, mire, es mejor que llenes esta cámara de humo, de tal manera que no puedas ver más de un palmo de tu nariz. Porque cuando tú entres allí, si me llegas a ver, te mueres. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Sí, amén. Nos morimos y nos vamos con Él. Pero esto del simbolismo era para el tiempo del tabernáculo. Pero lo que significa para nosotros es esto. Sin oración, te mueres. Sin oración, te mueres. Básicamente esto me enseña que sin incienso, lo que me espera es la muerte. Es decir, si yo no oro a Dios, literalmente estoy muriendo espiritualmente hablando. Los creyentes que no oran a Dios están muriendo. Ahora miren lo siguiente, voy a seguir porque los veo así como un poco tensos. Era en el lugar santo, no había otro lugar donde se podría estar con Dios. Perdón, el lugar santísimo, perdón. No, era en el lugar santísimo, no había otro lugar. Dios descendía ahí una vez al año. Y ahí se podía estar con Dios y hablar directamente con Dios. ¿Te podrás imaginar de ese meeting, de esa reunión? Los sacerdotes que les tocaba el turno, por suerte, por cierto, se sabían los más afortunados, porque la probabilidad de que volvieran a tener la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez al año era escasísima. Era como ganarse la lotería, pues. ¿Me escucha? Porque había muchos sacerdotes, pero ahí entraba el sumo sacerdote. ¿Quién entraba ahí? Todo esto apunta también a Cristo, ¿lo entiende? Él es el sumo sacerdote de nuestra salvación. Él entró al tabernáculo no hecho de manos de hombres, sino el que está allá arriba. Y fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, por el cual tenemos libre acceso y paz para con Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor Jesucristo en esta mañana? Mire, si usted se pone a estudiar este tema del tabernáculo, usted podrá leer algunas conversaciones que tuvo Dios con Moisés en los tiempos iniciales del tabernáculo. También podemos imaginarnos las conversaciones que año tras año tenían los sumos sacerdotes con Dios en ese lugar. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Ore. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios les hable? Ore con el Espíritu. O reciba eso, por favor. Usted habla con Dios y mire, no crea que esto es... Dios escucha todas nuestras oraciones, dígame. Hasta la más superficial que hacemos, sí. Pero esto ya es otro nivel. Dije que esto ya es otro nivel. Representa tener una cita con el Dios de los cielos. ¿Sabe lo que usted está escuchando? ¿Sabe qué sucedería si Dios revelara o le revelara asuntos ocultos y sobre el porvenir? Era lo que sucedía en esa reunión. Todos los años Dios bajaba, literalmente hablaba cara a cara con el sacerdote. ¿Sabe qué le decía a Dios? Asuntos relativos a la cotidianidad de Israel, hacia la pureza, hacia la santidad,
hacia el cómo seguir conociéndole a Él. ¿Cuántos quieren que Dios le hable de esa manera? ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando mi espíritu ora, cuando tu espíritu ora, yo escucho la voz de Dios. Mi espíritu ora y yo recibo revelación. Se nos ha ordenado orar todos los días. Orar sin cesar, dice la Escritura. ¿Para qué? Ya se lo he explicado. Para someter la carne primero y para convertir el alma segundo. Pero la experiencia de orar con el Espíritu traerá revelación de Dios a nuestras vidas. No se confunda, yo no estoy diciendo que usted ahora tiene que vivir por esto. No, Dios es compatible con su propia escritura inspirada. Cuando Dios te revele algo, tienes que tener cuidado, sí. Porque todo eso va a ser filtrado por la palabra de Dios escrita. Dígame amén. Dios mío, ¿cuántos están aquí? Ya se quieren. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda decirte con quién te debes que casar, ni cuándo, ni si te tienes que mudar, o si tienes que elegir determinada profesión. Usted conoce al Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco te puede dar hasta decir detalles específicos de tu vida cotidiana. A Pablo, eso que leímos, ¿qué le dijo el Señor a Pablo cuando entró en ese éxtasis? Le dijo, quiero que salgas rápido de aquí porque te van a matar. Y por alguna circunstancia, en vez de Dios protegerlo de que lo mataran, escuche esto, que es tremendo. Dios le dice a Pablo, Pablo, se le apareció y lo sorprendió orando, le vino un éxtasis. Y el Señor le habló, le dio revelación de qué, de que en el cielo iba a ser salvo. Ya eso Pablo lo sabía. Le dijo, mira, te quieren matar ahí en Jerusalén, no van a recibir tu testimonio. Y Pablo le responde, Señor, pero si tú sabes lo que ellos saben de mí, yo soy un radical. Ellos saben lo que yo hice con la iglesia, los perseguí, los maté, los asesiné. Estuve cuando mataron a Esteban, yo estuve ahí. Ellos van a escuchar mi testimonio porque yo tengo cosas que decir. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Te mueves ahora, Pablo, porque no quiero que te maten. Te envío a los gentiles. ¿Usted está entendiendo? O sea que Dios vino. Pablo está orando, pero Dios vino a traerle una revelación cotidiana. Cuando Dios te visita, te recuerda la Escritura, pero sobre todo te dice, no tomes esta decisión, no hagas esto, o haz esto. Yo le puedo hablar bastante de esto. Usted no sabe cuánto nosotros tuvimos que clamar a Dios para que Él nos confirmara nuestro viaje misionero a esta nación. Y cuando lo hizo, habló de una manera contundente. ¿Cuántos quieren que Dios le hable, hermano? Tienes que aprender a orar con el Espíritu, con todo tu ser, pero ahora estamos hablando del Espíritu. Recuerdo que muchas veces mi esposa me pregunta, cuando estamos en medio de alguna situación, siempre me pregunta, ¿Dios te ha dicho algo? ¿Dios te ha dicho algo en estos días? Estamos así, estamos de esta manera. ¿Dios te ha dicho algo? Y cuando Dios me ha dicho algo, se lo comparto. Pero cuando no me ha hablado, yo le digo, estamos en eso. Si el Señor no nos ha hablado ahora, Él sabrá por qué. De la manera como uno quiere, porque cuando tú conoces a Dios de manera personal, tienes estas cosas. Aunque la gente se burle de ti. Dios te habla. Si supieras. Cuando a mí Dios me habla, no tiene que hablar mucho. Siempre dice 2 o 3 palabras. Con eso me mata. Aló. Me quiebra. Y yo sé que lo hace con todos. Porque Dios se tiene que hacer presente, ¿sabes? Él debe venir, y esto es importante. Esto ocurre según la soberanía de Dios. Tú puedes orar muchas veces más, meterte allí en un lugar de oración, pero hasta que Dios no quiera venir, no vendrá. Y le voy a decir algo, Dios nunca llega tarde. Ni siquiera llega temprano. Dios no tiene ese problema de nosotros. Nosotros tenemos un reloj. Decimos, voy tarde o voy temprano. Dios nunca ni llega tarde, es que Él no se maneja por nuestras mismas reglas. Cuando Dios llega es porque es el momento de que tenía que llegar. Amén.